Bienvenidos al primer video de nuestro curso de Django. En este video, como les ofrecí en el anterior, vamos a tratar lo que tiene que ver con el proceso de instalación de Django. Debo decirle que hay varias formas de hacerlo, desde bajarse el paquete oficial que se encuentra en su página web en djangoproject.com hasta hacerlo por los repositorios que aparecen dependiendo del sistema operativo o de la distribución que tengan ustedes instalado en su computadora. Como todos sabemos, existen tres sistemas operativos que son básicos o que utilizan la mayoría de los usuarios. Tenemos Windows, los sistemas operativos basados en Mac, y tenemos una amplia distribución de sistemas operativos basados en Linux. Este curso va a tratar o se va a desarrollar sobre una plataforma basada en Linux, pero lógicamente no debe esto aterrarnos, porque indiferentemente del sistema operativo que usted maneje, el curso lo va a permitir que se desarrolle la aplicación sin ningún tipo de inconveniente. En el día de hoy yo voy a demostrar cómo podemos hacer en primer lugar la instalación en Linux. Posteriormente voy a dejar las indicaciones de cómo se hace la instalación en Windows, y quedará como tarea para los que están participando en el taller averiguar cómo se hace el proceso de instalación en sistemas operativos basados en Mac. Ok, existen varias formas de hacerlo en Linux. Por ejemplo, podemos descargar el paquete fuente desde la página oficial, como les mencionaba hace unos minutos, o podemos hacer también por el repositorio que tenga la distribución que nosotros estamos manejando, o podemos hacerlo a través de un programa que viene para Python, que se llama pip. Vamos a analizar esas tres opciones. Voy a empezar por la más sencilla, que es a través del gestor de paquetes Synaptic. Yo tengo instalado, o en esta computadora está instalado, Linux Mint, y es una distribución Linux bastante sencilla, bien amigable, que nos permite manipular y instalar y operar todo tipo de paquetes de una manera bastante sencilla. Voy a irme a la parte de administración, gestor de paquetes Synaptic, coloco mi contraseña de superusuario y espero que despliegue el gestor de paquetes. Ok, una vez que yo despliego acá en el gestor de paquetes, voy a buscar Python Django. Ok, vean ustedes que la versión por defecto que trae Linux Mint, en este caso, es la versión 1.6.11. Si nos vamos un momento a la página web de Django, vemos que su sitio oficial, la versión más reciente es la 1.10.5. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, esto pasa porque generalmente hay un desfase entre las distribuciones Linux y lo que son los paquetes de algunos programas, como en este caso Django. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, hay algunas maneras de solucionarlo. Una es bajarse el paquete fuente, y la otra es utilizando pip, que es un programa que nos permite instalar desde la última distribución o el último paquete de entorno que tiene Django. Si por el contrario nosotros queremos trabajar con una versión un poco más antigua, podemos trabajar con esta. La instalamos por defecto, simplemente marcándola. Él automáticamente marca el paquete, luego se le da la opción de aplicar, y automáticamente él configura el entorno de desarrollo, el framework para trabajar con Django. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿cuál es el problema de trabajar con esta versión? Si la más reciente es la 1.10 y mi distribución tiene la 1.6. Bueno, como todos sabemos, el arranque o la mejora en las distribuciones lo que implica es correcciones de errores, mejoras en algunos paquetes, etcétera, etcétera.
Cuando vamos de nuevo a la documentación oficial, nosotros vamos a observar que aparece acá toda una serie de información sobre las versiones que nosotros las versiones que están disponibles en ese momento. Por ejemplo, acá te dice los release notes de la 1.10.5, que es la versión actual, y fíjense ustedes que esta versión tiene unos bug fixes que fueron corregidos de la versión anterior, que es la 1.10.4. En esta parte acá nosotros podemos ir viendo cuáles son los bugs que tiene cada una de las versiones de Django, ¿okay? Y de las cuales por supuesto han sido corregidas. Muy bien, volvamos ahora. Ya sabemos entonces cómo instalarlo a través del gestor de paquetes Synaptic. ¿Cuál es el otro método de instalación y el que yo recomiendo? Yo recomiendo hacerlo por pip. ¿Qué es pip? Pip es un programa escrito para Python que permite la instalación fácil de programas escritos en este lenguaje de programación. Por supuesto, incluyendo Django y cualquier otra librería que nosotros necesitemos que esté, como le dije anteriormente, escrita en este lenguaje. ¿Cómo procedo yo a instalar pip? Bueno, para instalar pip yo debo escribir python-pip. En este caso vean ustedes que aquí aparece con un triangulito verde, significa que yo lo tengo instalado. Si ustedes al buscarlo en su gestor de paquete no les aparece instalado acá, simplemente como les indiqué hace rato, lo marcan para instalar y luego presionan el botón aplicar y automáticamente se procede a instalar el paquete Python pip para nosotros posteriormente hacer la instalación de cualquier otro paquete en Python. Una vez instalado pip, entonces nosotros procedemos a la instalación de Django. Voy a cerrar esto acá y me vengo a mi consola o a mi terminal. Vamos a limpiar la pantalla, vamos a poner esto un poco más grande para que lo puedan detallar. Y entonces yo voy a proceder a instalar Django. Escribo como superusuario sudo. En el caso de los que usamos Linux Mint, debo recordarle que Linux Mint está basado en Ubuntu y por tanto para los permisos de superusuarios utilizamos sudo. Si utilizas Debian, debes utilizar su. Metes entonces tu contraseña y posteriormente realiza el paso de instalación sin escribir la palabra sudo. En este caso voy a escribir sudo pip install Django. Presiono enter, me pregunta el superusuario y él me dice que ya Django, por supuesto, ya está instalado. Pero luego de instalar automáticamente Django, yo debo asegurarme que tengo la última versión de la distribución instalada. ¿Cómo hago eso? Repito el proceso, sudo pip sudo pip install upgrade Django. Si mal no recuerdo es así la línea, exacto. Ok, perdón, creo que es upgrade Django 8. Muy bien, ahí estamos descargando el nuevo paquete de Django. En este caso es la versión 1.10.5. Está buscando las instalaciones previas, que es la versión 10.4 que yo tengo. Desinstalando y por último realiza la instalación del paquete de Django. ¿Ok? Vamos a borrar la pantalla ahora. ¿Cómo verificamos nosotros que tenemos instalada la versión correcta de Django? Bueno, muy sencillo.
En primer lugar voy a ver, voy a llamar a Python, en mi intérprete de Python. Escribo acá Python y automáticamente me cae en el entorno de Shell de Python. Yo tengo instalada la versión 2.7.6. Les recuerdo que en las distribuciones Linux todo lo que tiene que ver con los paquetes de Python, por lo menos Python 2.7 y Python 3.5, 3.4, ya vienen instalados por defecto. Entonces, lo que debemos hacer acá es escribir import Django y posteriormente escribimos el objeto print Django.get version y eso nos arroja un número 1.10.5, es decir, tenemos la última versión del sistema instalado. Entonces, ya hemos visto dos formas de instalar Django. Una por el sistema, por el gestor de paquetes Synaptic. Otra instalando pip, ¿ok? Y nos falta la última, que sería a través de la página oficial. Esta es la parte que realmente para los usuarios Linux no se recomienda. No recomiendo mucho para aquellos que son novatos, aquellos que son expertos, que tienen experiencia en la parte de programación, en la parte de administración del sistema. Pueden bajarse la última versión, ¿verdad? Y luego proceden a instalar el framework. Fíjense ustedes que inclusive acá en la página oficial les recomienda que como opción 1 para bajar la última versión utilicen pip, pero que en vez de hacerlo como lo hicimos nosotros, que colocamos pip install Django, simplemente digan pip install Django igual a la versión que quieren instalar. Esto es para asegurarse que van a instalar ustedes la versión que realmente quieren trabajar. Hay una segunda opción, que es instalando las versiones alfa. La versión alfa que viene de Django es la versión 1.11. ¿Qué va a pasar cómo hacemos nosotros para instalar la versión 1.11? Bueno, aquí también le dice que pueden hacerlo a través de este comando pip install --pre Django y automáticamente le va a proceder a instalar la versión que corresponde de Django. La otra forma es descargando el paquete .tar.gz y empezar a compilarlo de forma manual, pero como les dije, eso corresponde y es terreno ya de personas que tienen conocimiento en el área de administración de sistemas. ¿Y qué pasa si lo queremos hacer en Windows? Bueno, en Windows vamos a tener que hacer varios pasos. En primer lugar, tenemos que descargar Python como tal, Python 2.7. Luego que lo instalamos, tenemos que descargar Django, instalarlo también, hacer unas modificaciones a nivel del archivo de sistema y posteriormente instalar el sistema gestor de base de datos que nosotros vayamos a utilizar. En una lista, una guía detallada con unas capturas de pantalla, se va a incluir junto con este video en lo que es la parte del curso. Por último, algunas anotaciones. Ya sabemos que por ejemplo para Linux tenemos instalado Python. Lo que hicimos fue instalar pip para facilitar la instalación de Django y ya tenemos instalado Django en la máquina. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para instalar nuestros gestores de base de datos que vayamos a utilizar en nuestros proyectos? Como les dije, acá en software libre, acá en lo que es la parte de Linux, es muchísimo más sencillo. Volvemos otra vez al paquete gestor de paquetes Synaptic y dependiendo del gestor de base de datos que vayamos a utilizar o que queramos nosotros utilizar, lo vamos a buscar acá en los paquetes. Por ejemplo, si yo voy a utilizar MySQL o MariaDB, que es un fork de MySQL, debo instalar la versión que dice cliente, MariaDB client, y luego busco la opción que dice MariaDB server. Junto con la instalación de MariaDB
debo propiciar un entorno gráfico que me permita administrar la base de datos que yo voy a manejar. Voy a utilizar PHP MyAdmin, que ya aquí lo tengo también instalado. Si voy a instalar Postgres, busco acá en el gestor de paquetes Synaptic PostgreSQL. En este caso yo utilizo la versión 9.3, lo marco igualmente como lo he explicado en los minutos anteriores, lo marco para instalar, y como gestor que me va a permitir, como frontend que me va a permitir administrar mis tablas y mis bases de datos en Postgres, utilizo PHP PG Admin. ¿Ok? También lo instalo y ya de esta forma tengo preparado mi computador, mi sistema, para poder trabajar o que pueda utilizar dos tipos de gestores de base de datos. En este caso sería MySQL y PostgreSQL. Con Postgres quiero hacer una acotación muy sencilla. Después de nosotros instalar el gestor de base de datos PostgreSQL, él lleva una configuración adicional para lo que es la parte de la parte que se maneja en software libre, que es con la parte de creación de usuarios. Eso fácilmente en internet se puede ubicar, y por supuesto eso escapa a lo que es el objetivo de este curso, que es la parte de Django, pero en internet pueden ubicar tutoriales muy sencillos que le indican cómo crear usuarios para poder utilizar PHP PGAdmin. No es nada del otro mundo. De todas maneras, cuando tengamos el primer feedback en vivo, será dentro de unos 3-4 días. Eso va a depender de la planificación, cómo vayamos llevando el curso, la cantidad de preguntas que ustedes hagan durante estos días. Si eso genera mucho ruido, entonces yo les doy una pequeña explicación cuando estemos en el chat. Bueno, básicamente eso es todo lo que vamos a manejar por el día de hoy. Les recuerdo que en nuestra página, en nuestra comunidad en Google Plus, cursos y talleres de programación, tenemos artículos. Hemos ido colocando artículos. Hoy colocamos una encuesta para saber cuáles son los frameworks y los cursos que a ustedes les gustaría tener. Por ahora hemos incorporado Python, Django, Gambas, un framework para PHP, y Angular JS 2. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.